Hoy vamos a referirnos a la vía visual y sus alteraciones. Es un tema que excede totalmente lo que es la función visual en sí, ya que como recordarán, la vía visual tiene la característica de extenderse del polo anterior al polo posterior del sistema nervioso central, adquiriendo relaciones a lo largo de su trayecto de extrema relevancia que nos van a permitir, cuando hay alteraciones clínicas a nivel del sistema nervioso central que involucran a la vía visual y que por lo tanto van a tener una expresión campimétrica, hacer un diagnóstico topográfico de dónde podría encontrarse la lesión del sistema nervioso. Indudablemente vamos a ir haciendo un repaso de la anatomía de la vía visual para de este modo poder ir razonando cuáles son las distintas manifestaciones campimétricas que podemos encontrar según el compromiso de cada uno de sus sectores. Como recuerdan, la vía visual tiene la característica de ser una vía nerviosa que se dispone perpendicularmente con respecto a las grandes vías ascendentes y descendentes, motoras y sensitivas, del sistema nervioso central. A lo largo de la charla vamos a ir describiendo y analizando los distintos sectores de la vía visual, comenzando entonces por el sector de la retina. Primero que nada, más que vía visual, vamos a hablar de un verdadero sistema sensorial visual, ya que involucra no solo a un órgano receptor altamente especializado, como es el globo ocular, sino el análisis exquisito de las imágenes provenientes de ambos receptores visuales. Comenzamos entonces a nivel de la retina, donde encontramos primero que nada a los fotorreceptores. Hay dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones, que tienen una citoarquitectura bastante particular. Primero que nada tenemos a los bastones, que son los fotorreceptores más numerosos. Hay 120 millones de bastones, que se disponen predominantemente en el sector más periférico de la retina. Son fotorreceptores que están adaptados a funcionar con baja calidad de luz, como decimos nosotros, en condiciones de luz escotópicas. Y por otro lado tenemos a los conos, que a diferencia de los bastones funcionan cuando hay buena calidad de luz, en condiciones de luz fotópicas. Son más sensibles, hay un número considerablemente menor, hay solo 6 millones de conos que van a estar localizados a nivel de la retina intermedia, pero sobre todo a nivel de la mácula y de la fovea, y en el centro de la fovea únicamente vamos a encontrar conos. Estos fotorreceptores permiten una visión más detallada, son los que se encargan de la visión central, de la agudeza visual central. Y como decíamos, hay solo 6 millones. La relación de fotorreceptor célula ganglionar es de 6 a 1 para los conos, mientras que es de 120 a 1 para los bastones, lo cual ya nos da una idea de la capacidad discriminativa que tiene cada uno de los sectores de la retina donde están localizados este tipo de fotorreceptores. A nivel de la retina también tenemos las dos primeras sinapsis de la vía visual, representadas por las neuronas bipolares y ganglionares, y son los axones de las células ganglionares los que van a recorrer la primera mitad de la vía visual y van a conformar a nivel de la retina la capa de fibras nerviosas. La capa de fibras nerviosas, al igual que el nervio óptico, vamos a destacarlo, ya que este sector anterior de la vía visual son accesibles a la visualización directa mediante el fondo de ojo. Una particularidad que hace tan especial a la vía visual es que mantiene una organización específica y exquisita que se mantiene desde el origen en la retina hasta la corteza. Es decir, que va a haber una distribución y una organización retinotópica que vamos a mantener todo a lo largo de la vía visual. Y es esto lo que nos permite las alteraciones de campo tan características que vamos a ir analizando. Como decíamos, la capa de fibras nerviosas puede observarse mediante el examen clínico. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen de un fondo de ojo donde se observa las estriaciones longitudinales, que no son otra cosa que los axones de las células ganglionares.
Y en la imagen de la derecha tenemos un esquema donde observamos cómo están organizados los axones a nivel de la retina. Podemos distinguir entre la mácula, que es el sector, si miramos la fotografía, más rojo, central, y la papila, que es el disco blanquecino rosado, que no es otra cosa que el lugar donde se reúnen todas las fibras nerviosas para conformar luego el nervio óptico que va a emerger del globo ocular. Entre la mácula y la papila entonces tenemos un haz de fibras horizontal y pequeño, que es el haz papilomacular, que es entonces donde transcurren las fibras que van a llevar la información de la visión central, de la visión de los detalles. Es por este motivo que las fibras originadas en la retina temporal tienen que contornear el haz papilomacular por arriba y por debajo para poder llegar a la papila. Eso hace que las fibras de la retina temporal sean las fibras más largas y que tengan un trayecto curvilíneo en torno al haz papilomacular. Al ser las fibras más largas, son las fibras más sensibles al daño, y es por eso que cuando hay, por ejemplo, un aumento en la presión ocular, las primeras en dañarse son las fibras de la retina temporal, que como vimos, tienen un trayecto semicircular contorneando el haz papilomacular. Es decir, que un daño a nivel de estas fibras y del sector anterior de la vía visual va a tener la característica de que va a respetar la línea media horizontal y puede dibujar un defecto de campo que sea semicircular o arqueado. Este es el primer concepto. Las lesiones de la vía visual anterior van a respetar el rafe medio horizontal y van a tener un trayecto arqueado. Aquí podemos hacer la primera distinción importante de la vía visual anterior, en una vía visual anterior y otra posterior, o prequiasmática y retroquiasmática, en la cual las lesiones pueden tener un respeto del rafe medio horizontal y tener esta disposición que mencionábamos. El nervio óptico, como decíamos, es la reunión de la capa de fibras, de todos los axones que vienen por la capa de fibras, que van a formar la papila, que es lo que podemos apreciar clínicamente en el fondo de ojo, que luego va a emerger del nervio óptico, del globo ocular. El nervio óptico entonces podemos considerarle 4 porciones: una porción intraocular que dividiremos en una porción retiniana, otra coroidea y finalmente la porción escleral, una porción intraorbitaria, una intracanalicular y finalmente una porción intracraneal. ¿Qué es lo que debemos fijarnos cuando examinamos una papila óptica? Lo primero que tenemos que mirar son los bordes, que deben ser trazados a lápiz, como se ve en el dibujo de arriba y a la izquierda. Esto es fundamental ya que cuando hay un aumento de la presión intracraneana, los bordes se vuelven borrosos cuando tenemos un edema de papila. Lo otro que debemos ver es el anillo neuroretinal, que no es otra cosa que las fibras que vienen por la capa de fibras nerviosas de la retina que sufren una incurvación de 90 grados para formar posteriormente el nervio óptico. Forman entonces a nivel de la papila una especie de rodete nervioso, el cual deja en el centro una excavación que se aprecia en la imagen que estamos viendo arriba y a la izquierda como un círculo blanquecino central, que no es otra cosa que un lugar donde no hay fibras. Y el lugar además donde van a emerger y entrar los vasos que van a irrigar la retina, las arterias y venas retinianas. Cuando hay pérdida de fibras nerviosas, por ejemplo en un paciente con glaucoma, aumenta el hueco que queda en el centro de la papila, la excavación, y disminuye el volumen del anillo. Nosotros valoramos esta relación entre la capa de fibras, el anillo neuroretinal más precisamente, y la excavación cuando hablamos de la relación copa-disco. Para esto lo que hacemos es dividir en 10 el área de la papila y calcular aproximadamente qué porcentaje ocupa la excavación del área papilar total. En esta imagen que estamos observando ahora la relación es de aproximadamente 0,2, mientras que en la imagen de arriba y a la derecha, donde tenemos una papila glaucomatosa en la cual se observa una franca pérdida de fibras nerviosas, una relación más alta que es de aproximadamente 0,6. Abajo tenemos dos imágenes, abajo y a la izquierda una papila glaucomatosa en la cual están señalados los bordes del anillo neuroretinal
y la relación copa-disco es de aproximadamente 0,8. En la imagen de abajo y a la derecha tenemos una papila, donde vemos un perfil lateral de la papila en la que prácticamente no queda anillo neuroretinal. Sobre la izquierda tenemos un esquema donde vemos en rosado la capa de fibras nerviosas y cómo éstas sufren una incubación de 90 grados, quedando conformado ese rodete o anillo neuroretinal al que nos referíamos recién, y en el centro la excavación de la papila. Pueden observar en este esquema cómo luego de emerger del globo ocular, el nervio óptico sufre un brusco aumento de su diámetro. Como ustedes recordarán, cuando hablamos del nervio óptico, más que hablar de un nervio en sí, hablamos de un verdadero fascículo de sustancia blanca cerebral. Esto se debe a que, a diferencia de los nervios periféricos, va a estar formado por la segunda neurona de la vía y por la característica de que no posee células de Schwann, sino que encontramos glía a este nivel. Un detalle que quiero comentar, que se observa claramente en la imagen de la derecha, es que el nervio óptico en su trayecto intraorbitario es un poco más largo que la distancia que queda entre el vértice del globo ocular y el vértice de la órbita. Tiene un trayecto un poquito más extenso, que no es otra cosa que un mecanismo de protección frente a las lesiones por elongación que podría sufrir el nervio, por ejemplo, si tenemos una hemorragia en una cavidad inextensible como es la cavidad orbitaria. Luego tenemos el quiasma óptico. El quiasma óptico es una lámina de sustancia blanca que está en íntima relación con la silla turca y por lo tanto con la glándula hipófisis, enmarcado por el polígono de Willis. ¿Qué sucede en el quiasma óptico? Se produce la decusación parcial de las fibras nerviosas que vienen de la retina de cada uno de los ojos. Se decusan las fibras que provienen de las semirretinas temporales, perdón, de las semirretinas nasales que observan los semicampos temporales, mientras que las fibras originadas de la retina temporal no se decusan y pasan directamente hacia el sector más posterior de la vía visual. A este nivel tenemos que destacar otro concepto, y que es que a partir del quiasma óptico hacia atrás, la vía visual va a ser binocular, es decir, que cualquier alteración que involucre a la vía visual en el sector quiasmático o retroquiasmático va a tener una expresión en ambos campos visuales. Y el otro concepto es que al dividir a la retina en un sector nasal y uno temporal, con fibras que se van a decusar y fibras que no, hacemos una división de la vía visual que va a respetar el rafe medio vertical. Es decir, que tenemos un concepto que mantenemos de vía visual anterior, vía visual posterior, o vía visual prequiasmática y vía visual retroquiasmática, destacando que las alteraciones prequiasmáticas van a ser monoculares, van a respetar el rafe medio horizontal y van a ser arqueadas, mientras que la alteración de la vía visual quiasmática o retroquiasmática va a tener una expresión campimétrica binocular, bilateral, que va a respetar el rafe medio vertical. Este es otro gran concepto que tenemos que tener en cuenta. Sector monocular y sector binocular de la vía visual. Una particularidad que se produce solamente a nivel del quiasma óptico es que si hay una lesión, por ejemplo, originada a partir de un adenoma hipofisario, que involucre las fibras que se decusan, es decir, las fibras que provienen de ambas retinas nasales, nos va a dar una alteración, como dijimos, binocular, que respete el rafe medio vertical, que va a involucrar los semicampos temporales, ya que, como ustedes recordarán, la retina temporal es la que observa los semicampos nasales y la retina nasal es la que observa los semicampos temporales. Es decir, que una alteración que involucra las fibras de ambas retinas nasales nos va a dar una hemianopsia bitemporal, que solamente puede suceder a nivel del quiasma óptico. Es el paciente que les cuenta que se choca contra los marcos de las puertas. Esta lesión solamente nos puede ubicar a este nivel de la vía visual. Luego tenemos las cintillas ópticas, que por lo tanto
en esta vía visual, que a partir del quiasma binocular van a llevar información proveniente de ambas retinas. Las cintillas ópticas van a tener un trayecto circunpeduncular a nivel de la cisterna ambiens y se van a dirigir hacia el sector posterior, hacia los cuerpos geniculados. A este nivel vamos a hacer otra división funcional y que tiene una aplicación clínica importante de la vía visual, en una vía visual pregeniculada y una vía visual retrogeniculada, ya que no todas las fibras que van por las cintillas ópticas van a llegar a hacer sinapsis efectivamente en el cuerpo geniculado. El 10% de las fibras aproximadamente se va a dirigir hacia la región pretectal, hacia el hipotálamo, hacia los tubérculos cuadrigéminos. Es por esto que hacemos la división en vía visual pregeniculada y retrogeniculada, ya que las fibras que van a participar en los reflejos fotomotor y consensual no van a llegar a hacer sinapsis al cuerpo geniculado. Es por esto que las lesiones del sector retrogeniculado de la vía visual van a ser lesiones campimétricas que van a tener los reflejos conservados. Es decir, que podemos tener una ceguera cortical con reflejos conservados siempre y cuando la lesión sea posterior al cuerpo geniculado. Una lesión que involucra el sector pregeniculado de la vía visual no va a respetar los reflejos fotomotor y consensual. La tercera neurona de la vía visual, como dijimos, se encuentra en el cuerpo geniculado, que es el último relé de la vía visual, ¿sí? Y destacar nuevamente la división, esta nueva división de la vía en un sector pregeniculado y retrogeniculado. Las vías visuales, como dijimos desde el comienzo, van a seguir transcurriendo en forma ordenada en la vía visual y van a hacer sinapsis en capas específicas de los cuerpos geniculados externos. Las radiaciones ópticas entonces van a estar conformadas por el axón de la tercera neurona de la vía, ¿sí? Que se va a dirigir hacia la corteza, donde vamos a encontrar la cuarta y última neurona de la vía visual. ¿Qué particularidad vamos a destacar de las radiaciones ópticas, que estarían entonces en el sector retrogeniculado de la vía visual? Es que forman una verdadera lámina nerviosa, cuyo sector más inferior, si miramos la foto, este sería un encéfalo mirado de su cara inferior. El sector más inferior de las radiaciones ópticas, que están señaladas con la flecha azul, se insinúa en el lóbulo temporal, es lo que va a formar el asa de Meyer, mientras que el sector más superior se va a dirigir prácticamente en forma directa a la corteza occipital. Aquí entonces volvemos a dividir a la vía visual en un sector inferior, que sería el que encontramos conformando el asa de Meyer, y un sector superior. Es decir, que las lesiones de la vía visual, hasta ahora en este sector retroquiasmático, eran bilaterales y respetaban el rafe medio vertical, se agrega una nueva línea horizontal, y es en este sector donde vamos a observar las cuadrantopsias. ¿Sí? Si las lesiones involucran este sector inferior de vía visual de las radiaciones ópticas o el sector superior. Las cuadrantopsias solamente las vamos a encontrar en el sector retrogeniculado de la vía visual. Y finalmente, la cuarta neurona de la vía, a nivel de la corteza visual primaria, que como recuerdan se localiza a nivel de la cisura calcarina y a ambos lados, en la cara interna de los hemisferios cerebrales, y vamos a destacar el hecho de que tiene una doble irrigación arterial. Está irrigada principalmente por ramas de la arteria cerebral posterior, pero también por colaterales de la arteria cerebral media. Esto da la particularidad de que algunas lesiones de la corteza visual pueden, sobre todo lesiones vasculares, por supuesto, pueden tener respeto del área macular. Es decir, que nuevamente tenemos lesiones bilaterales que respetan el rafe medio vertical con respeto de los 5 grados centrales cuando se trata de una lesión de tipo vascular que involucra la corteza visual. Entonces, resumiendo un poco la anatomía funcional o la organización retinotópica de la vía visual, tenemos un sector de vía visual anterior y uno de vía visual posterior, o prequiasmática y retroquiasmática, es igual. Un sector anterior donde vamos a tener alteraciones monoculares que van a respetar el rafe medio horizontal y que pueden tener una disposición arqueada. Un sector retroquiasmático donde las lesiones van a ser binoculares
van a respetar el RAFE medio vertical. Luego tenemos un sector pregeniculado y otro retrogeniculado, donde las lesiones van a tener o no respeto de los reflejos fotomotor y consensual. Y en el sector retrogeniculado, además, a nivel de las radiaciones ópticas aparecen las cuadrantopsias. Y finalmente un sector cortical, donde las lesiones, que siguen siendo retroquiasmáticas, van a ser bilaterales y con respeto del RAFE medio vertical, pero que en algunos casos, cuando hay lesiones de tipo vascular, pueden tener respeto del área macular. Aquí tenemos un esquema sobre la derecha que muestra lo que decíamos, una lesión anterior, que en este caso es una sección completa del nervio óptico, donde lo que tenemos es una maurosis unilateral. Las lesiones campimétricas a nivel del quiasma, donde dijimos que se involucraban las fibras de ambas semirretinas nasales, iban a ser hemianopsias bitemporales que solamente se pueden observar a nivel del quiasma. Hacia atrás tenemos lesiones bilaterales y con respeto del RAFE medio vertical, en el sector de las radiaciones ópticas, las cuadrantopsias, y finalmente en el sector más posterior, alteraciones de campo bilaterales con respeto del RAFE medio vertical y con respeto del área macular que solo pueden suceder a nivel de la corteza visual. La exploración de la visión implica dos aspectos. La exploración de la visión central, que solamente explora el área macular de la retina. Siempre la visión central la exploramos en forma monocular, comenzando por el ojo derecho, para lejos y para cerca. Para lejos con la cartilla de Snellen, que ya habrán visto en la actividad de semiología, que habitualmente se coloca a 5 o 6 metros según la cartilla del paciente que estamos examinando. Si se fijan, hay cartillas que están elaboradas para distancias menores, eso siempre está escrito en la cartilla, a cuánta distancia del paciente deben colocarlo. Y la cartilla de visión de cerca que la encontramos sobre la derecha. Siempre exploramos primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo y lo anotamos de esa forma en la historia clínica. En la historia clínica oftalmológica siempre es así por convención, es decir, que los datos que encuentren de visión, de presión o cualquiera que fuera, siempre se van a referir primero al ojo derecho y luego al ojo izquierdo. Y el otro aspecto es examinar la visión periférica, que examina todo el resto de la retina, que se puede hacer en la primera aproximación con el paciente mediante el campo visual por confrontación o mediante el campo visual computarizado en forma más detallada. Para referirnos a los reflejos fotomotor y consensual que ya mencionamos, tenemos el reflejo fotomotor en primer término, que consiste en iluminar uno de los ojos y observar la respuesta constrictora de la pupila en la pupila que estamos iluminando. Un aspecto importante es, al realizar la maniobra, que me parece importante insistir en él, es bloquear con la mano, como se ve en la figura, el estímulo del ojo contralateral. Me ha sucedido de pacientes en los cuales me dicen que el reflejo fotomotor está conservado, y en realidad lo que estamos observando es un ojo ciego, que lo que nos está mostrando es una pupiloconstricción que no es otra cosa que el reflejo consensual del otro ojo que fue estimulado por error. Entonces, es un detalle al realizar la maniobra semiológica en el cual me parece muy importante hacer hincapié. Exploramos cuando miramos el reflejo fotomotor, exploramos el segundo par del ojo que examinamos, que es el que lleva el estímulo luminoso, y exploramos el tercer par que trae el estímulo pupiloconstrictor. También exploramos al mirar el consensual el tercer par del otro lado, ¿sí? Entonces, lo que estamos explorando con los reflejos fotomotor y consensual no solo es el sector pregeniculado de la vía visual, sino que estamos explorando un nivel del sistema nervioso que es el nivel mesencefálico. Es lo que exploramos cuando buscamos los reflejos en un paciente que está en coma, un nivel mesencefálico. Finalmente, bueno, esto estaba originalmente propuesto a modo de taller, pero me parece útil igual que lo miremos. Algunos casos clínicos como para reafirmar los conceptos más importantes de la charla. Tenemos una imagen sobre la izquierda, donde lo que vamos a tratar de buscar son los bordes de la papila, que dijimos que era el primer aspecto y tal vez el más importante que tengan que aprender a manejar cuando miran el fondo de ojo de un paciente en la emergencia. Para poder reconocer una papila normal hay que ver muchas papilas normales, por eso es importante que miren muchos fondos de ojos para poder reconocer
la papila patológica cuando la vean. Esta imagen de la izquierda nos muestra una papila con bordes borrosos, es una papila con edema de papila. Y sobre la derecha, como verán, no es tan sencillo delimitar los bordes de la papila, es una papila normal en un paciente miope que tiene una extensa área de atrofia peripapilar. Y bueno, como les decía, para poder identificar la papila patológica hay que ver muchas papilas normales. Aquí se observa dónde están los bordes del anillo. En cuanto a la relación copa-disco, tenemos sobre la derecha una papila normal con una excavación tan pequeña que es llenada por los vasos, prácticamente no se observa, es una relación copa-disco de 0,1. Y sobre la izquierda tenemos una papila glaucomatosa con una excavación aumentada de tamaño que tiene una relación copa-disco de aproximadamente 0,8. Aquí tenemos la excavación dibujada y como les decía, más o menos estimar, que a veces trazando una línea es más sencillo, qué área ocupa dentro de la papila, y más o menos es el 80%. Aquí tenemos un caso clínico donde observamos un campo visual con una sensibilidad francamente disminuida, que es lo que ustedes necesitarían para poder hacer un análisis de este paciente. Lo primero es tener los dos campos visuales. Siempre tienen que contar con los campos visuales de ambos ojos. El campo visual de la izquierda es un campo visual normal. La mancha que observan es la mancha ciega de Marriott, es la proyección de la papila en el campo visual, que es un punto ciego, que es normal. Y sobre la derecha entonces tenemos una alteración muy importante, es decir, que estamos frente a una lesión monocular de la vía visual que nos va a situar en el sector de la vía visual anterior o prequiasmático. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso, donde tenemos sobre la derecha un campo visual normal con la mancha ciega de Marriott, y sobre la izquierda una alteración de campo que es arqueada y que va a respetar el rafe medio horizontal. Nuevamente estamos en una lesión del sector más anterior de la vía visual, ya que es una lesión monocular que respeta el rafe medio horizontal y que tiene disposición arqueada. Y aquí tenemos la imagen de un paciente con un glaucoma secundario unilateral en el ojo izquierdo. Esta lesión de campo, lo primero que debemos ver es que es una alteración binocular que respeta el rafe medio vertical, es decir, que ya nos sitúa en el sector quiasmático y retroquiasmático de la vía visual, y tiene la característica de tener una sensibilidad disminuida en ambos campos temporales. Esto nos da la idea de que la alteración está a nivel de las fibras de las semirretinas nasales. Como dijimos, el único sector donde estas fibras pueden ser involucradas en forma bilateral es a nivel del quiasma, la decusación de las fibras nasales. Este es el paciente, como decíamos, que se choca con el marco de la puerta, y esta lesión únicamente puede estar a nivel del quiasma. Aquí tenemos la imagen con el adenoma hipofisario. Otra lesión binocular, que con respeto del rafe medio vertical, pero que tiene respeto de los 5 grados centrales del área macular. Esta lesión únicamente puede encontrarse a nivel de la corteza visual, ¿sí? Nos da una hemianopsia izquierda. Y el último concepto importante que quiero que recuerden es que las lesiones de los semicampos visuales izquierdos corresponden a lesiones a nivel del sector derecho de la vía visual. ¿Sí? Entonces, si tenemos una hemianopsia heterónima o una hemianopsia izquierda, vamos a ir a buscar un problema en el sector retrogeniculado derecho de la vía visual, que en este caso, como hay respeto del sector central o macular, nos lleva hacia el sector de la corteza. Muchas gracias.